Buenas noches. El día de hoy vamos a explicar dilemas éticos en el área de anestesia. Mi nombre es Geraldine Pérez Montaño. Soy estudiante de posgrado de la especialización de anestesiología en el área de ética y legislación. Como tal, tendremos en estas diapositivas una introducción bastante rápida a los dilemas éticos, la presentación de dos casos que nos conllevan a un dilema ético y la toma de decisiones de esto. En cuanto a la introducción, tenemos en cuenta que un dilema es una situación difícil para el médico veterinario específicamente, en donde hay varias posibilidades de actuar y las resoluciones son totalmente diferentes en cada paciente y que a la final pueden llegar a ser buenas o pueden llegar a ser malas. Como médicos podemos tener dilemas técnicos, es decir, disciplinarios en el manejo de un paciente de forma profesional o dilemas éticos y morales. Como médicos veterinarios, digamos que es una de las carreras con que más dilemas éticos nos encontramos día a día, dado que los pacientes son diferentes, todo el día de un médico veterinario es totalmente igual a otro. Nos enfrentamos a diferentes propietarios, diferentes pacientes con diferentes patologías y diferentes causas que puedan llegar a tener o a postergar dilemas éticos como tal. Un dilema pues obviamente se va a producir cuando uno de los principios están en conflicto como tal en un médico veterinario. Sin embargo, vamos a hablar de dos ejemplos muy rápidamente. El primer ejemplo es en un caso, digamos que para someter a un paciente bajo anestesia. Es un canino golden de 8 años que ingresa a la clínica junto a un individuo de 16 años que dice ser su tutor y menciona los siguientes signos. El propietario reporta que desde el día por la mañana el paciente se empezó a hinchar en la parte abdominal, que intenta vomitar pero no puede vomitar, que no ha comido, que está decaído y que aparentemente tiene dolor abdominal. De ahí pues obviamente el paciente no se reincorpora del piso, por eso se hace un triage en hospital con el equipo médico y se diagnostica una dilatación volvulogástrica. Claramente la dilatación volvulogástrica es una patología que tiene bastante mortalidad si no se actúa de forma inmediata. Es una emergencia médica y quirúrgica que se debe solucionar de forma inmediata. Sin embargo, pues obviamente se le informa al individuo que trae el paciente y aunque es un individuo de 16 años que tiene capacidades de entender la patología, los riesgos y el pronóstico, legalmente no es un individuo que pueda llegar a tener las capacidades para firmar un consentimiento y tener diferentes conceptos y diferentes capacidades, como lo decía anteriormente, legalmente. Entonces de allí entramos a la pregunta, siendo un tutor menor de edad, ¿se realizaría tratamiento médico y quirúrgico de la dilatación volvulogástrica? Sabiendo que es una patología de un alto índice de mortalidad si no se trata de forma urgente. De allí hay que tener diferentes factores. Primero pues la ética, la moral, la autonomía, un marco normativo y la toma de decisiones. En cuanto a qué nos referimos a ética y moral, pues sabemos que la ética busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano y la moral, la obediencia a las normas, las costumbres o mandamientos culturales. De allí pues hay que tomar diferentes tipos de decisiones. Estamos hablando de que aparentemente la forma técnica de cómo el médico veterinario vaya a solucionar este problema, que debe ser de forma inmediata, entramos a un tema ético y moral, dado que no tenemos de pronto el consentimiento de un mayor de edad que pueda llegar a tener, a firmar los documentos para ingresar, digamos, a un procedimiento bajo anestesia, ya que pues claramente se tiene que hacer una descompresión gástrica y una trocarización bajo anestesia, y si no se puede llegar a solucionar, se debe hacer un tratamiento quirúrgico como es la gastropexia. Sin embargo, de allí, pues, tomando en cuenta que de pronto ya el médico de forma técnica tenga sus conocimientos claros y pueda llegar a ayudar al paciente de forma, digamos que profesional en su clínica veterinaria, entra allí el saber si podemos ingresarlo o no al quirófano bajo anestesia sin tener claros los consentimientos informados. De allí el marco normativo, que es la Ley 576 de 2000, el artículo 27, que como tal obligan al médico veterinario a comunicarle al usuario, pues, como tal el tratamiento, riesgos, efectos adversos, la evolución y el pronóstico de la patología, que es lo que se hace entre comillas con el individuo que trae al paciente. Sin embargo, el artículo 28, digamos que exonera al médico veterinario en informar los riesgos y posibilidades del tratamiento médico y quirúrgico en ciertos casos que digamos que incluiría la dilatación volvulogástrica como un caso de urgencia. Muchas veces no se da el consentimiento o bueno, no se informa como tal al propietario, porque muchas veces o no están, que es una de las excepciones que tiene este artículo,
no, pues hay ausencia de dueño o propietario, también que cuando pues la reacción al procedimiento como tal debe ser de forma inmediata e inesperada, obviamente dependiendo de cada individuo, pues en casos de urgencia o emergencia como lo es este caso. Sin embargo, bajo mi concepción, no deberíamos dejar a un lado de pronto hablar con el tutor del individuo que trae al paciente, es decir, es un individuo de 16 años que puede llegar a comunicarse vía telefónica. De allí podríamos pedir autorización de grabar la llamada y explicar de forma no rápidamente, pero pronto explícitamente los riesgos, la patología, las complicaciones, el tiempo de pronto quirúrgico, que el propietario tenga claro y el médico veterinario se haga entender bajo los riesgos que pueda llegar a tener, dado que pues la dilatación vulvogástrica es una patología bastante mortal en perros de talla grande. De ahí pues tener por lo menos el consentimiento de pronto de forma grabada mientras el tutor se desplaza hasta la clínica, y de ahí se hace la firma de los consentimientos como tal, porque sería primero negligencia no atender al paciente, dado pues teniendo los recursos en la clínica como tal, y segundo, de pronto no realizarlo si no lo tenemos en la clínica, y sería también negligente tenerlo en el hospital y saber que no va a evolucionar de forma correcta, sino de allí también es importante remitir. Desde ahí tomamos decisiones, obviamente con la variabilidad del tiempo de cada paciente, tomándolo todos como un individuo totalmente diferente. También que el consentimiento tenga todas estas especificidades anotadas en las diapositivas, que sea de pronto de forma muy prioritaria, entre comillas, o sea, especificando el paciente primero, porque tenemos una patología como la dilatación vulvogástrica, tenemos un paciente que no conocemos patologías de pronto secundarias que pueda llegar a tener, como una enfermedad renal, una enfermedad hepática, y adicionalmente es un paciente pediátrico que entra a procedimiento anestésico. Tenemos bastantes complicaciones que pueden llegar a tener de pronto consecuencias como un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, pero pues lo ideal es atender la emergencia, que pues es la torsión, y posteriormente tomar exámenes, lo digo más como en hospital, debido a que pues para que se priorice los exámenes de sangre, pues ya el paciente tendría que estar anestesiado y empezar a tratar de forma médica la situación. También tenemos el caso clínico, que es mucho más en consulta, que lastimosamente los que nos dedicamos a clínica nos llegan bastantes. Es un felino doméstico de 3 años, ingresa a consulta por signos crónicos de anorexia, disminución de la masa muscular, vómito, diarrea, debilidad. Sin embargo, pues el propietario va a las condiciones del paciente, que lleva ya un tiempo, 2-3 semanas con estos signos, quiere realizar la eutanasia por justificación económica. Obviamente es un paciente que se ingresa a consulta por posibles diagnósticos, puede llegar a tener una liposis hepática, una injuria renal aguda, una pancreatitis, micoplasma. Son muchas patologías que están alterando su sistema. De allí pues como médicos veterinarios tenemos la obligación, se informa al paciente de todas sus patologías, los riesgos, las complicaciones, el pronóstico que es reservado mal, y se hace una cotización del manejo intrahospitalario y las pruebas diagnósticas, dado las patologías que tiene el paciente y la cronicidad con que llevan los signos clínicos. De allí pues la pregunta: ¿se realizaría el procedimiento de eutanasia a este paciente con la justificación de pocos recursos económicos por parte del propietario? Lastimosamente es un dilema ético que moralmente y éticamente también devasta a un médico veterinario, porque es un paciente que pudo haber tenido una resolución bastante buena si se hubiera llevado a un médico veterinario en los primeros días de la enfermedad. Es un paciente que lleva mucho tiempo así, que hay que tener diferentes factores en cuenta para la resolución del dilema. Primero, tener en cuenta el bienestar animal, las 5 libertades del paciente que hace bastante tiempo se perdieron por las condiciones en que llega el paciente, que a pesar de todo llega a ser un poco de negligencia hacia la parte del propietario, y obviamente la legislación que nos cubre, la ética y la moral y el tratamiento de evolución. Son pacientes que tendrían y durarían bastante tiempo allí, y nos tocaría entrar a buscar el tratamiento y la resolución y el procedimiento de eutanasia de este tipo de pacientes, que lamentablemente llegan mucho a la clínica, pero muchas veces puede que el paciente no hagamos el procedimiento de eutanasia porque no acepten el tratamiento, pero el paciente pueda fallecer en casa en otro tipo de condiciones más deplorables.
Para allí pues agradecer al doctor Santiago. Las clases, la verdad, fueron bastante satisfactorias para mí. Aprendí un montón y espero tenerlas en cuenta en todo mi proceso académico.